¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al video de Martha, Marcy May, Marlene. Título que sí parece un trabalenguas, pero de hecho es muy importante para el desarrollo de lo que es esta película, y hablaremos de eso más adelante en la parte de la explicación. Por ahora digamos que la historia trata sobre una joven que luego de 2 años en una especie de secta o culto, escapa y vuelve a la realidad quedándose en la casa del lago de su hermana mayor. Pero pronto su hermana, el marido de esta y nosotros que vemos la película, nos damos cuenta de que la chica dejó la secta, pero en realidad la secta nunca la dejó a ella. Esta película, que es del año 2011, fue el gran salto de Elizabeth Olsen a lo que podríamos llamar el cine grande. De hecho, vino esta película, luego ella pasó por Godzilla, se unió al multiverso cinematográfico de Marvel y así fue creando todo este camino que la tiene en donde está el día de hoy. Pero volviendo al año 2011, pocos saben que un año antes de eso, o sea el 2010, el mismo director de esta película hizo un corto que perfectamente podría ser una precuela de esta historia. Así que en este video no solamente tienes el resumen, la explicación, vamos a tocar también algunos temas bastante duros y polémicos que trata esta película, pero también te voy a hacer un pequeño resumen de ese corto y explicar cómo conecta con lo que es esta historia. Así que todo eso en el video de hoy. Esto es el resumen y explicación de Martha, Marcy May, Marlene. La película inicia mostrando un poco del funcionamiento de una especie de secta, culto o comunidad cerrada. Vemos cosas como los hombres comiendo primero y luego las mujeres, marcando un claro error jerárquico dependiendo del género, y cómo todos duermen juntos en una especie de sala común. Pero mientras el grupo descansa, una de ellos toma un bolso y escapa, siendo seguida por un hombre del culto a través del bosque. La chica lo despista y llega a una cafetería donde pide comida, pero mientras la come, el chico, llamado Watts, aparece para preguntarle qué hace y decirle que deben volver. Sin embargo, ella le dice que todavía no está lista y, diferente a lo que la chica espera, Watts simplemente le da un beso en la frente y se va diciéndole que se cuide. La chica, cuyo nombre real es Martha, llama a su hermana Lucy, quien reacciona sorprendida por la llamada y le pide que le diga dónde está, manejando horas hacia allá para llevarla a su casa vacacional en un lago. A la mañana siguiente de haberla recogido, Martha conoce a Ted, el esposo de su hermana, y este es un buen momento para explicarte ciertas cosas sobre esta película. Martha desapareció 2 años atrás, supuestamente yéndose con un novio, y desde ahí Lucy no había sabido nada de ella. Y la realidad de esa desaparición es que Martha acabó en esa secta o culto que vimos al inicio. Por lo que esta película se cuenta en 2 líneas temporales que, por un lado, veremos escenas de Martha con su hermana y su cuñado Ted, quienes no saben nada de la secta y no entienden el extraño comportamiento de Martha. Y por el otro, todo se entremezcla con escenas de Martha en el culto, donde vemos y entendemos ciertas cosas que pasaron allí y que marcaron a Martha mucho más allá de lo que uno puede notar a simple vista. La primera prueba de esto que acabo de decir es una escena de Martha siendo presentada al líder de ese culto llamado Patrick, quien la mira y le dice que tiene cara de llamarse Marcy May. Martha le responde que su abuela se llamaba Marcy y así ella en el culto queda bautizada como Marcy May. De vuelta en el presente, el primer detalle de las costumbres de Martha en su culto viene cuando se mete desnuda al lago a nadar y Lucy la hace salir diciéndole que hay niños y otras personas del resto de casas y no puede meterse así al agua. Otra escena del culto muestra cómo las mujeres tenían ropa comunitaria que todas podían usar. Si era de tu talla, podías llevarlo porque compartían toda la ropa. Pero luego viene una de las revelaciones más duras y crudas que tiene esta película. Otra escena muestra cómo Martha era abusada por Patrick, el líder del culto, y cuando eso acaba, otra mujer que llevaba más tiempo allí y que era una especie de tutora o mentora de Martha, le intenta hacer creer que lo que pasó no fue un abuso, sino que fue algo bueno. Dice que todas las mujeres han pasado por eso y que está bien porque todos aquí se aman, y luego otra chica del culto junto a la que Martha duerme le dice que la envidia porque a ella le encantaría vivir otra vez esa primera vez. Martha le cuenta que no recuerda nada y la chica responde que eso es algo bueno, significa que la limpieza, como le llaman a esto, está funcionando perfectamente. Y Martha se está limpiando de las supuestas toxinas de su vida anterior, lo que muestra cómo el culto engaña a sus miembros enmascarando lo que son realmente horribles abusos.
En el presente, una vez más, Lucy sale temprano a la ciudad y Ted invita a Marta a dar un paseo en el bote por el lago juntos, donde él le cuenta a Marta que Lucy fue al doctor porque están intentando tener un bebé, a lo que Marta reacciona riéndose y diciendo que no se imagina a su hermana con un bebé en los brazos. Esa noche, Marta está sola en su cama donde parece recordar una noche en que se levantó y simplemente se unió a Patrick, acurrucándose con él, y esto parece desatar una especie de necesidad de contacto luego de haber dormido en grupos en el culto por 2 años y ahora estando sola. La soledad le pega más fuerte que nunca y en otro momento muy choqueante de esta película, Marta entra a la habitación de Lucy y Ted acostándose junto a ellos mientras ellos tenían relaciones, sorprendiéndose Lucy que le dice a su hermana que eso no es algo normal y que debe respetar la intimidad de otros, y Ted que simplemente se enoja y acaba yéndose a dormir al sofá esa noche. Esto genera los primeros grandes roces entre la pareja porque a la mañana siguiente Ted le reprocha a Lucy que él tiene solamente 2 semanas al año de vacaciones y Marta le hace pasar por este tipo de cosas en estas 2 semanas. Nuevamente con el culto, vemos un día donde llegó Sarah, una nueva chica que, a todo esto, es interpretada por Julia Garner, la misma de Weapons o Los Cuatro Fantásticos, de la que en el culto se va a encargar ahora Marta. Esto muestra cómo Marta, con el pasar de los días en el culto, ha ido aprendiendo y mejorando al punto en que ella ahora es una especie de tutora de la chica nueva. Y conversando con Sarah y con otra chica, Marta descubre que esa otra chica tenía permitido, por Patrick, llamar a su familia para pedirles dinero, lo que muestra que eso de que las chicas no tengan contacto con el mundo exterior solo es a conveniencia. Y esa noche vemos como la mujer que fue tutora de Marta le enseña la dosis y receta perfecta para un trago que hacían y que le daban a las chicas antes de su primera vez con Patrick. Ahora es el turno de Sarah de pasar por eso, pero debido a esto entendemos que Marta estaba drogada cuando fue abusada y por eso, según le confesó su amiga, no recordaba mucho de lo que pasó. Detalles que hacen incluso peor el tema del abuso que se vivía en esa secta. Y ahora Marta de cierta forma le entrega a Sarah ese bebestible para que le ocurra exactamente lo mismo, convirtiéndola en parte casi en un monstruo. Lucy intenta tener una charla con Marta sobre el tiempo que estuvieron separadas y cómo según Lucy debió hacer más para poder apoyarla. Marta no quiere hablar de eso y justo Ted avisa que la cena está lista y en la mesa Ted le pregunta a Marta sobre sus planes a futuro y ella acaba molestándolo, al decir que no lo sabe pero que la vida no es como él cree, que no se mide en posesiones, en dinero, en carreras y que solo se debe existir. Esto claramente ofende a Ted que la critica de vuelta, le pregunta si acaso cree que la forma correcta de vivir es desaparecer por 2 años preocupando a sus familiares y aparecer un día en la puerta de su casa disfrutando ahora de su techo, su comida y encima criticar su manera de vivir la vida. Marta se va de la mesa y más tarde la vemos llamar al culto, pero colgando cuando la persona al otro lado del teléfono parece reconocer su voz y pregunta si acaso es Marcy. Una vez más, vemos un momento del culto donde le enseñan a las chicas a disparar, primero con una botella, pero luego le dicen a Marta que le dispare a un gato que tenían ahí en el culto. Según Patrick, el gato tenía cáncer y estaba sufriendo, pero Marta, así todo, no se atreve a matarlo. Y otra chica toma el arma y le dispara al animal. Luego se muestra como una noche algunos chicos del culto entran a una casa a robar, distrayendo al dueño al golpear su ventana con piedras o encender cosas dentro de la casa, lo que nos muestra cómo mantenían todo su sistema dentro de su comunidad. No solo Patrick los hacía pedir dinero a sus familias, sino que también robaban y todos llegaron a creer que eso estaba bien. A partir de este punto es donde viene la real decadencia en Marta. Lucy hace una fiesta en su casa donde Marta confunde a un chico encargado de servir tragos con alguien del culto y arma todo un escándalo que obliga a Lucy y Ted a darle unas medicinas para dormirla, sin entender su reacción ante un chico que parece totalmente random. Y mientras Marta duerme se muestra otra de las andanzas de la secta que revela el impacto mayor de las cosas en las que estaban metidos. Vemos otro de los robos del culto, pero esta vez el dueño de la casa a la que entraron los descubre y promete no llamar a la policía siempre y cuando se vayan sin llevarse nada. Pero sin que este hombre totalmente inocente lo espere, una mujer del culto aparece a sus espaldas y lo apuñala varias veces, escapando todos y dejándolo ahí a morir.
siendo Marta parte de ese robo y viendo todo lo que ocurrió. Quedando en shock por lo sucedido, después vemos a Patrick intentando calmar a Marta, que parece haber quedado demasiado afectada desde esa noche, diciéndole que la muerte es la parte más bella de la vida, porque todos tienen miedo a morir y el miedo nos hace conscientes de vivir el presente, el ahora. Tras eso, otra escena muestra a Marta contestando el teléfono en el culto y presentándose a sí misma como Martine Lewis, junto a una pizarra en la que se lee exactamente ese mismo nombre. Esto es porque dentro del culto a las chicas se les obligaba a hacerse llamar Marlene Lewis al teléfono, perdiendo con ello parte de su individualidad como persona. Lucy y Ted hablan sobre la situación de Marta y Ted dice que ellos no pueden ayudarla. Lucy está de acuerdo con su marido en que esto lo supera y Ted avisa que va a comenzar a buscar algún lugar para llevar a Marta a ser tratada. La película nos muestra que días después del robo y el asesinato del culto que vimos, Marta no podía superar todo lo que pasó y lo habló con una de las chicas que era más cercana a ella. Pero un chico del culto las escuchó y avisó de esto a Patrick, quien en un baño y violentamente empuja a Marta contra una pared y le dice que ya supere ese tema. Marta promete hacerlo y Patrick intenta tocar su pierna, sintiendo Marta en el presente un toque que la despierta y la hace escapar, pegando patadas y tirando a Ted de las escaleras, quien se había acercado a verla porque se quedó dormida en el sofá de la sala. Ted se va enojado y Lucy habla con ella diciéndole que está cansada de siempre ir detrás de ella sin que Marta ponga nada de su parte para que las cosas entre las dos salgan bien. Y es que ni siquiera hablaba de lo que le había pasado en estos 2 últimos años y dónde estuvo que andaba desaparecida. Así que Lucy le cuenta que piensan internarla en un centro de ayuda porque ellos ya no pueden hacer nada más. Y Marta claramente necesita ayuda profesional. Además, Lucy agrega que como intentan tener un bebé, siente que no es seguro que Marta siga aquí con ellos. No sería lo mejor para el niño. Marta le responde que va a ser una pésima madre. Lucy solo llora al escuchar a su hermana decir eso, seca sus lágrimas y luego le pregunta si acaso tiene dinero. Marta dice que no, así que Lucy responde que se van a asegurar de que esté todo pagado a donde la van a internar. Al día siguiente, Marta va a darse un último baño en el lago y tiene una breve conversación con Lucy al pasar, cuando ella le dice que cree que ambas dijeron cosas que no sentían la noche anterior. Marta solo responde que sí, pregunta si es bonito ese lugar a donde la van a llevar y luego se va al lago a bañarse, viendo al otro lado a un hombre que la mira y cuya presencia la espanta haciéndola salir del agua. Y en la última escena de la película, Marta va en el asiento trasero del auto con Lucy y Ted, que van adelante camino al lugar a donde piensan internarla. Pero el auto frena de golpe porque un tipo se cruza viendo como este tipo de camiseta blanca va hacia otro auto y comienza a seguirlos. La película termina en ese momento dejando esa sensación de ambigüedad porque nunca se aclara si ese hombre era parte del culto que venía a buscar a Marta o algo similar. Pero la verdad es que prácticamente ese tema es el menos importante de todos los que se tratan aquí. A este punto ya te habrás dado cuenta que la película gira en gran parte en torno a la idea de cómo Marta logró escapar del culto o secta, pero solo físicamente. Psicológicamente ella siguió atrapada en ese lugar y viviendo a la sombra de todos los recuerdos de los abusos y malas experiencias que vivió ahí. Así que eso me abre un abanico de temas que quiero tratar contigo ahora en esta parte de lo que es la explicación. Partamos por el título de la película. Parece un trabalenguas, pero Marta, Marcy, May, Marlene son los nombres o identidades que tiene el personaje principal en distintos momentos de la película misma. Marta es su nombre real, el nombre de nacimiento por el cual, por ejemplo, la conoce Lucy y el resto de su familia. Marcy May es el nombre que Patrick le da dentro del culto y Marlene es el nombre que las mujeres usan cuando responden el teléfono dentro de esa secta o culto o comunidad o como quieras decirle. Y esto refleja cómo Marta durante la película tiene varias personalidades o identidades luchando en su interior. Todo esto se da por el grave daño que le dejó su estadía en el culto, los abusos y cosas que presenció, como preparar a Sarah para ser abusada o el asesinato del hombre al que le habían robado. Eso dejó como resultado una Marta con arranques que Lucy y Ted nunca pudieron calmar o frenar. Ella, paranoica confundiendo a un chico de la fiesta con un miembro del culto o siguiendo extraños comportamientos como bañarse desnuda y dormir acompañada.
Al final, ese es el tema de la pérdida de identidad y la fragmentación propia, causada por los abusos vividos. Patrick es un personaje muy trabajado en esta película porque se muestran cosas como el cambio de nombres que él sugiere, la idea de cambiarle el nombre a alguien del culto es para que ese alguien renuncie a su antigua identidad más fácilmente, y el nombre Marlene que todas usan no solo impide que se comuniquen con el exterior y que gente de afuera descubra qué pasa aquí, sino que también refuerza ese sentido de grupo o unidad donde todas las mujeres comparten todo, desde su lugar donde dormir, la ropa y hasta ese nombre. Otro punto claro es cómo la película trata el hecho de que los traumas no paran necesariamente cuando el abuso se detiene. Los traumas psicológicos dejan marcas y cicatrices a veces más profundas que un abuso físico, y son heridas que siguen presentes incluso cuando el abuso ya ha terminado. Marta dejó el culto al inicio de la película, pero las secuelas de su tiempo allí estaban muy lejos de haber sanado, haciendo todo mucho más dramático el hecho de que Lucy no sabía ni sospechaba lo que su hermana había vivido, y esto creaba una especie de muralla entre ambas que les impedía entenderse mutuamente y a Lucy ayudar de la forma correcta a quien era su hermana menor. Lanzando algunas teorías, lo visto en la película me hace creer que el escape de Marta del culto que se ve al inicio vino por no soportar lo que estaba ocurriendo y darse cuenta del abuso que Patrick cometía sobre ellos, disfrazado de comunidad y amor. Las reglas del culto eran maleables a conveniencia de Patrick, como por ejemplo el hecho de que todas tenían prohibido comunicarse con sus familias, salvo algunas chicas a las que Patrick les hacía pedir dinero cuando ellos lo necesitaban. Lo claramente incorrecto que era entrar a robar y peor, asesinar a otros, o los abusos bajo efectos de droga que se disfrazaban como iniciaciones y limpieza de la vida pasada. En el punto de la película en que esta inicia, Marta se cansó de todo eso y se terminó yendo. Y si bien Watts la encontró en una cafetería, él la dejó irse. Podríamos teorizar sobre esto también, que él hizo esto por dejarla libre y alejarla de las cosas horribles que ocurrían en el culto, o quizás porque Watts sabía que Marta podía escapar físicamente de allí, pero mentalmente no, y ella acabaría volviendo a ellos o ellos acabarían encontrándola en algún punto. De hecho, esa es la idea y duda que deja al final a propósito, eso de que ¿será que el culto la encontró y vinieron por ella en ese auto que se ve siguiéndolos? O tal vez es simplemente un tipo random y Marta lo está alucinando todo, como le pasó con el chico que servía tragos en la fiesta de Lucy. El final está abierto para dejar abierta también la discusión entre la gente que ve la película, así que cada uno tendrá sus respuestas a todas estas preguntas. Más allá del final, quiero terminar yendo al inicio. Esta película es la primera película del director Sean Durkin, pero antes de filmarla él había creado un corto de unos 13 minutos llamado Mary Last Scene, que como dije al inicio podría perfectamente funcionar como una precuela de lo que es esta película. En ella vemos a una chica llamada Mary en un viaje con su novio, quien le promete que van a un lugar hermoso. Lo curioso o el plot twist viene cuando a mitad de viaje paran en una gasolinera y el novio le tira el teléfono a Mary sin que ella lo vea cuando ella va al baño. Y al final se revela que ese lugar hermoso al que iban y al que el novio llevaba a Mary resultó ser el culto que vimos en esta película, a donde Mary llega sin sospechar nada de lo que le espera vivir. Obviamente, si ves solo el corto es difícil entender ese final, pero cuando has visto Martha, Marcy, May, Marlene, entiendes lo condenada que está Mary y que llegar allí engañada fue perfectamente lo mismo que le pudo haber pasado a Marta en su momento. Así que como digo, de cierta forma este corto nos sirve como una precuela de lo que sería Martha, Marcy, May, Marlene y completa toda la experiencia porque sabiendo lo que ocurría en ese lugar, entiendes perfectamente a dónde termina llegando Mary. Gracias por haber visto el video de Martha, Marcy, May, Marlene, que de verdad parece un trabalenguas, no me canso de decirlo. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Únete al canal como miembro si puedes y quieres para ver cada nuevo video que subo antes que todo el resto. Y sígueme en redes sociales porque todos los días te comparto datos, noticias y la actualidad del cine y las series. Esta vez en noticias quiero contarte sobre algo que podría cambiar la forma de hacer cine.
y es el estreno de una nueva edición de la película Backrooms, llamada Backrooms Everything Must Go, que se estrenará en Estados Unidos. Esa es la misma película que tú pudiste haber visto en el cine si fuiste a ver Backrooms, pero se agregarán cerca de 15 minutos de contenido extra, lo cual es llamativo. ¿Será que dependiendo del éxito de una película puede hacer que las que vengan en el futuro se estrenen en cines y vayan cambiando sus ediciones o formatos en plena etapa de proyección? No sé qué piensas tú, pero ¿te gusta este tipo de prácticas que se están dando? O sea, que vayas a ver una película a los cines y te enteres de que a la semana siguiente quizás ya haya cambiado y tú hayas pagado por ver algo que no tiene todo lo que se está proyectando ahora. ¿O eres así como de los clásicos, la vieja escuela de esa idea de bueno, ir al cine, ver una versión que todo el mundo vio y luego esperar a que las distintas versiones de las películas vayan saliendo cuando se estrenen en digital o en formato físico? No sé, yo tengo toda esa duda porque por un lado está bueno eso de ver ciertas versiones que uno normalmente no ve en cine y vivir la experiencia de la pantalla grande y todo lo que eso significa, pero también entiendo que alguien se pueda sentir mal si pagó por una entrada para ver una película y se entera que a la semana siguiente por esa misma entrada se está viendo cierto contenido extra que la persona tendría que pagar 2 veces para ver. Es raro, pero bueno, tiene sus cosas malas y cosas buenas, ventajas y desventajas. Si quieres que resuma, explique o analice otra película, deja su nombre en comentarios o escríbeme en redes sociales. Un abrazo y nos vemos en la próxima.